Mi nombre es Ana Luz Escobar. La actividad que hoy quiero presentarles es la aplicación de instrumento y categorización del seminario de investigación 3. El nombre del proyecto que estoy trabajando es propuestas formativas para que los estudiantes víctimas del conflicto armado de la institución educativa San José del Tapaje en el Charco Nariño puedan exigir el restablecimiento de sus derechos. La formulación del problema: ¿qué propuestas formativas se requieren para que los estudiantes víctimas del conflicto armado de la institución educativa San José del Tapaje en el Charco Nariño puedan exigir el restablecimiento de sus derechos? Objetivo general: diseñar una propuesta formativa para que los estudiantes víctimas del conflicto armado de la institución educativa San José del Tapaje en el Charco Nariño puedan exigir el restablecimiento de sus derechos. Objetivos específicos: identificar las necesidades educativas de la institución San José del Tapaje al incluir estudiantes víctimas del conflicto armado. Interpretar las necesidades educativas en restitución de derechos a causa del conflicto armado que tienen los estudiantes con base en la normatividad vigente de Colombia. Proponer un proceso formativo situado en metodologías didácticas y participativas que les permitan a los estudiantes hacer exigible el restablecimiento de sus derechos. Como pueden observar, la ruta metodológica: enfoque cualitativo, diseño etnográfico, técnicas, tipo de muestra por conveniencia y muestra. Aquí en el enfoque cualitativo se da pensando en la interacción entre la investigadora y los investigados, que sea una relación horizontal de sujeto a sujeto. El diseño etnográfico es entender la relación que hay entre la sociedad e individuo, donde las personas actúan de acuerdo al significado. Con este diseño también se busca hacer un registro de conocimientos culturales, buscando interacción entre la cultura y la comunidad como un todo, de sujeto a comunidad. Aquí las técnicas son entrevistas semiestructuradas para estudiante, docente y coordinador, grupo focal para estudiantes y docente. El ejercicio de categorización y codificación del grupo focal que se está haciendo hoy es simplemente para estudiantes. Quiero dejarles claro que simplemente se tomó esta técnica por la premura del tiempo. El tipo de muestreo por conveniencia. ¿Por qué muestreo por conveniencia? Porque la verdad es que yo soy oriunda de San José del Tapaje, trabajo en la institución hace ya aproximadamente 12 años, yo conozco la historia de vida de los muchachos, he vivido con ellos las situaciones del conflicto armado y pues más de eso oriento en la educación a ellos, a los estudiantes de grado séptimo, que es con ellos que estoy haciendo la investigación y pues tenemos afinidad porque también hay con ellos contactos de tíos, sobrinos, primos. O sea, es un pueblo pequeño donde todos nos conocemos y la verdad es que pues no desconocemos su realidad. La muestra, tuvimos para esta muestra unos criterios de selecciones a estudiantes que sean nativos del corregimiento San José del Tapaje, del Charco Nariño, que lleven mínimo 2 años de estar estudiando en la institución, que su edad sea entre los 14 y 15 años, que tengan declaración de víctima a causa del conflicto armado. Los criterios que tuvimos para la selección de los docentes
que tengan como mínimo 5 años de desempeño docente, que tenga como mínimo 2 años de vinculación a la institución educativa y que residan en el Charco Nariño. La muestra: 8 estudiantes víctimas del conflicto armado de grado séptimo, 5 docentes y un coordinador. Codificación inicial. Es la primera fase donde se encuentran las categorías priorísticas. Estas categorías se definieron a través de la normatividad vigente en Colombia. Tenemos formación, víctimas y restablecimiento de derecho. Aquí es la fase inicial. Formación se define según CORAD 2007, que el concepto de formación implica una acción donde el muchacho se capacite en el saber hacer, en el saber pensar y en el saber obrar. En otras palabras, a los muchachos no se debe formar como llenar un saco roto o una bolsa, solamente meter información, sino más bien que aprendan significativamente, que a partir de los conocimientos que ya han adquirido, de lo que ya saben, ellos den nuevo significado a las cosas, o sea, que puedan producir cosas nuevas. Lo de víctima lo tomamos de la ley víctima 1448 del 2011, que se considera víctima, según esta ley, a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como infracciones que violen los derechos internacionales humanitarios. El restablecimiento de derechos es en la ley 1098 del 2005, en el artículo 50-51. Pues para estos menores, a ellos aún la ley de infancia y adolescencia aún protege sus derechos y su integridad. Como pueden observar, aquí encontramos la segunda fase o la segunda etapa, que es la codificación abierta o temática. En este paso se realizó la etiqueta más el color, como pueden observar, correspondiente a la categoría de formación, ya sea víctima, restablecimiento o derecho. En este tercer paso, aquí encontramos la codificación axial o relacional. Al hacer el proceso de agrupación por etiqueta, se fue haciendo la relación de la respuesta de los participantes del grupo focal, o sea, de los niños de grado séptimo. Aquí tuvimos en la categoría de formación, hay unas preguntas. ¿Qué son los derechos de los niños? ¿Cuáles son los derechos del niño? ¿Y dónde aprendieron sobre los derechos de los niños? Aquí los niños dieron unas respuestas. La verdad que el tiempo es muy corto para detallarles y explicarles cada una de las cosas que se hizo. Entonces quiero pasar de rapidez. En la categoría de víctima, las preguntas que los niños respondieron: ¿qué significa ser víctima del conflicto armado? ¿Qué tipo de daño se presenta en las víctimas del conflicto armado? Pues aquí los niños respondieron: ser víctima del conflicto armado significa tener temor, sufrimiento, pérdida de la libertad, miedo y muchas otras cosas. ¿Qué tipo de daños? Ellos hablan del daño del traumatismo psicológico, de la discriminación, de la separación, del miedo.
En la categoría restablecimiento de derecho, ¿quiénes crees que son los encargados de hacer respetar los derechos de los niños? Ellos dicen los padres de familia, la Corte Constitucional, el Consejo Comunitario, los líderes y aún hasta ellos mismos. Y la otra pregunta que se le pudo hacer en base al restablecimiento de derecho: ¿conoces leyes o mecanismos de protección para defender los derechos de los niños? Ellos respondieron que han escuchado hablar pero no conocen. Entonces, es una gran situación que se vive en Colombia, que muchos nuestros derechos son vulnerados porque aún no conocemos leyes que nos amparen. Existen, pero el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Bueno, integración de categoría general, de categoría central. En esta parte ya nos encontramos en el cuarto paso, que es la codificación selectiva. Aquí vamos a unir de nuevo los pasos para encontrar la categoría central que sale de la selección de los memos analíticos. Las preguntas integradoras que se hicieron, pregunta integradora, estas preguntas las realicé con el propósito de integrar los datos que emergieran la categoría central. Una de las preguntas que se le hizo a los niños: ¿qué experimentan las víctimas? Experimentan miedo, incertidumbre, trauma y sobre todo discontinuidad en la vida del sujeto. ¿Cómo vivencian la relación social las víctimas? En la relación social se vivencian rupturas de los referentes sociales y de los referentes simbólicos. ¿Qué cambios presentan en la vida de las víctimas? En esta pregunta quiero traer a colación muchas de las respuestas de los niños. Ellos contestaban el cambio que se presenta en la vida de las víctimas, que se acorta su libertad, les da miedo salir a jugar, entran a un mundo del silencio, les da miedo hablar y expresarse. Aún siguen viviendo encerrados, dicen que a ellos les da pánico salir a la calle. ¿Qué buscan las víctimas? Ellos buscan que se les devuelva lo que se les ha quitado, todo. Pero ellos no hablan de esa devolución de los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿sí? Sino que ellos buscan ese derecho como como de la dignidad, de la integridad, que se le devuelva esa parte que vulneran en las víctimas. Como ya ellos se vulneran sus derechos, se vulnera su integridad. Con esta pregunta nos damos cuenta que la integra los datos como resultado, la cotidianidad y los derechos humanos. Convierten esta investigación en la categoría central. Y una de las categorías que podemos ver es la cotidianidad y es derechos humanos. Cotidianidad tiene una subcategoría que es protección, miedo, daños. Proteger es defender, es la institución educativa, miedos de comunicación y otros más. Derechos humanos, restablecimiento, recuperación integral, familia, sociedad, desconocimiento de las leyes y otros más. Aquí estamos en la categoría central de derechos humanos. El marco teórico explicativo de todo lo que se hizo,
que pues por la premura del tiempo y por el internet ser tan malo acá, entonces no quisiera que el video pasara de 15 minutos, porque no he podido montar los otros por la dificultad que hay del internet. Pero sí pueden observar. Muchas gracias y espero que aprendamos de cada una de las exposiciones de los compañeros.